Buenos días, iglesia. Buenos días. Un saludo. Bueno, pues estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Espero que vosotros también, que estéis tranquilos, con paz y esperamos que esta palabra, igual que nos ha tocado a nuestros corazones, os toque también a vosotros en este día y que podáis tener un tiempo en familia bonito y disfrutando de la presencia del Señor. Vamos a orar por Emerson, que va a llevar la palabra hoy, ¿vale? Uy, además no se puede. No es broma. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y gracias porque tú nos das paz en medio de la tormenta y en tiempos de angustia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pronto socorro, Señor, y podemos acudir en cualquier momento, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría a Emerson, Señor, y que seas tú hablando a través de él, Señor. Te damos muchas gracias por su vida, Señor, y gracias por usarlo, Padre. Te damos también muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es nueva cada día, Señor, y te pedimos que tranquilice nuestros corazones, Padre, en este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, espérate. Ahora ya creo que está mejor. Bueno. Pero no se te escucha. Ah, ¿no me escucha? Bueno, vale, me quito. Bueno. Es la primera vez que hago algo así, ¿eh? Entonces no... Yo creo que es muy diferente del contacto visual que tenemos en la iglesia, este apego, este contacto físico que tenemos como iglesia, la verdad es que cambia mucho. Pero igual la palabra del Señor no cambia. Esta siempre es única, verdadera y corta y rasga nuestra alma cuando nosotros de verdad meditamos y la practicamos, ¿no? Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles y esta semana pues es un reflejo de eso. Nosotros, me parece que el miércoles pues hemos tomado la decisión de sí celebrar el culto, pero un día después ya hemos decidido cancelarlo. Pero claro, conforme fue avanzando todo eso, pues ya estamos viendo que ni siquiera a partir de hoy ya nosotros ya podemos estar saliendo, viajando, no podemos ni siquiera salir de Madrid. Sin embargo, pues damos gracias al Señor que tenemos su compañía, tenemos esta cercanía, ¿no? Cuando el Señor dice que enviaré el Espíritu Santo para que nos estuviera acompañando en todo lo que hagamos, es verdaderamente que Él está aquí, así como está Sara conmigo, pues así el Espíritu Santo está contigo, lado a lado, junto, ahí. Y esa es una de las cosas que me ayuda mucho a saber, porque en momentos de angustia, en momentos de dolor o de desespero, pues yo busco a Él. Y yo entiendo y estoy seguro que Él me responde a su momento, no a nuestro momento, pero a su momento Él lo responde. Y nunca llega tarde, tampoco llega demasiado temprano, pero sí llega en el justo momento que más lo necesitamos. Y claro, cuando nosotros queremos hablar de tranquilidad, es muy difícil hablar de tranquilidad cuando lo que miramos es totalmente una desesperación tremenda en nuestra sociedad. Cuando hablamos de paz, ¿cómo podemos hablar de paz siendo que cuando yo miro a mi alrededor, pues yo solo veo maldad? Y claro, yo me preguntaría, pero nosotros como discípulos de Cristo, ¿qué sentimientos tenemos? ¿Qué es lo que nos hace mover en estos momentos? ¿Cómo nosotros nos sentimos siendo verdaderos discípulos de Cristo? Y es una de las cosas que yo me preguntaba, quizás desesperación, cansancio, inestabilidad, debilidad y exclusión, que quizás uno de nosotros hemos sido contagiados y ahora ya como que somos excluidos totalmente. Aprensión, tensión, preocupación, no sé. La verdad es que son muchos los sentimientos que nos superabundan en estos momentos de tensión, ¿no?
La verdad que yo particularmente no sé qué sentimientos tienes ahora y qué sentimientos has estado teniendo estas últimas semanas o estos últimos días. Sin embargo, yo cuando suelo tener sentimientos como estos, yo solo puedo clamar al Señor, orar, hablar con Él y Él me responde. Él me responde y yo siento este consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar, ¿no? Me gustaría compartir un mensaje muy sencillo, pero que el Señor está hablando conmigo en esta semana, para nosotros, que se encuentra en Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el 9, ¿vale? Sara me va a estar ayudando. Mateo 24, del versículo 4 hasta el 9. Dice así Mateo 24, del 4 al 9. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las generaciones por causa de mi nombre. Pues quizás ya hemos escuchado tanto sobre el fin del mundo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, otra vez más, y quizás con nosotros digamos eso a alguien que no sea un creyente, pues dirá que estamos locos, quizás. Pero hay mucha gente que en estos momentos, pues sí para a reflexionar y para a pensar que de verdad puede ser el fin del mundo. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo en el capítulo, ¿vale? Vemos que lo que Jesús intenta transmitir a ellos no es tanto que estos discípulos pues memoricen todo lo que es las señales o que estén muy atentos a las señales, sino que lo que Él quiere es que nosotros nos fijemos y no nos dejemos engañar por los falsos maestros y los falsos cristos que vendrán. Jesús hizo discípulos y no seguidores, justamente con la intención en que estos le conocieran a la perfección y pudieran imitar y hacer todo lo que él hacía, ¿no? Todo el capítulo 24 y 25 de Mateo, si después podéis repasar ahí en vuestras casas, Jesús les quiere decir que si de verdad ellos conocen al Hijo del Hombre, al Cristo, a este Jesús de Nazaret, Jesús hablando de Él, si de verdad nos conocemos a Él, ya todo eso es secundario. No deben temer, sino más bien debemos ser prudentes como las vírgenes que llevaban el aceite en la vasija. Y es algo que me hace pensar mucho, que está en este mismo capítulo 24 y 25, que Jesús les va conduciendo y diciendo, dando muchas parábolas, ahí dentro veremos muchas parábolas que Jesús va dando y llamando la atención. No es tanto en que nosotros estemos atentos a las señales, sino que nosotros vivamos como Cristo, seamos como Cristo. Y quiero ver un ejemplo de eso. Mira, Jesús muere y resucita, ¿vale? Las primeras en saber son las mujeres. Llegan y claro, se asombran, no sé qué, y luego ven que es verdad y salen corriendo y llegan allá los discípulos y dicen los discípulos, oye, que Jesús ha resucitado, no sé qué, no sé cuánto. Estos mismos discípulos lo habían comido con Jesús, habían estado andando con Él, habían estado siguiendo, habían visto todo aquello,
habían escuchado de la boca de Jesús una y otra vez que él tenía que padecer, él tenía que morir, pero él resucitaría en el tercer día. Y al tercer día llegan estas mujeres dando esa buena noticia. Sin embargo, ¿cómo están los discípulos? Ayúdame, Sara, por favor, en Marcos, el capítulo 16, del 11 al 12. Marcos 16. Sí, ahí veremos cómo estaban los discípulos cuando estas mujeres llegan allí y les dan la noticia. ¿Y cuál es su actitud al escuchar la noticia? Marcos 16, 11 y 12. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Perdón, era el 10 y el 11. Sí, el 10 y el 11, sí. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando llega, me hace gracia porque Jesús ha estado una y otra vez con estos discípulos, diciendo todo lo que pasaría, y pasó todo aquello. No es que tardó 10 años en resucitar a Jesús, sino que fue el tercer día justamente como él dijo. Y cuando llega, las mujeres están estos discípulos que, en vez de estar aprensivos esperando la resurrección de Cristo, están tristes y llorando. Y cuando lo dicen, ¿qué dice al final del 11? Y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Se olvidaron de todo lo que Jesús les había dicho. Estaban más bien buscando señales que Jesús se les apareciera físicamente. Incluso Pedro, después veremos que Pedro sale corriendo allá y ve que no está. Pero después, aún así, no somos capaces de creer del todo. Tienen sus dudas. Hay otros que también, que seguían a Cristo, que ni siquiera fueron capaces de reconocerle, aún andando con él en el camino, ya yendo hasta un pueblo, no fueron capaces, escuchando, charlando con Jesús, no fueron capaces de reconocerle después de su resurrección. Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 24, del 14 al 32. Lucas 24. 24. Del versículo 14 al 32. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estaban con él y no lo reconocieron. La pregunta es, ¿qué tiene que ver las señales apocalípticas, lo que estamos viendo los últimos tiempos, lo que viene Jesús a decir en Mateo, con la resurrección? Quizás para algunos no hay sentido, pero según lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana, tiene todo sentido. Ya que el objetivo de Cristo nunca fue que todos nosotros, sus discípulos, pues memorizáramos las señales apocalípticas, sino más bien que le conociéramos íntimamente. Ni siquiera fue que nosotros nos fijáramos en la resurrección, que en las señales, o que le reconociéramos en el camino, que estos discípulos, estos seguidores, pues le reconocieran en el camino. No, esa no era la intención de Cristo. La intención de Cristo siempre fue que les conociera íntimamente, que viviera, que fuera como Él. No se trata de fin o de comienzo. Se trata de que cuando yo conozca a Cristo y me relacione con Él, todo lo demás, yo veré como Él lo ve. Y ya cuando lleguen las señales, ya cuando yo vea estas cosas, pues yo sabré que eso de verdad es una señal apocalíptica. Pero si yo no lo conozco, pues puedo equivocarme, puedo apresurarme, puedo ir por caminos que no debo ir. Puedo ser engañado por falsos maestros, por falsos cristos. No sabemos qué vendrá después de todo eso. Pero la preocupación de Jesús no es que tú entienda y descifre todos los códigos, apocalípticos. No es eso, sino es que le conozcamos. Que cada día le conozcamos más y más, una y otra vez. Yo titulé este mensaje, este pequeño mensaje, como ¿qué hacemos? En momentos como estos, ¿qué hacemos? Y esta es la pregunta que el Señor nos hace en este momento. ¿Nos quedaremos pensando o tristes, llorando o desesperados, como estaban estos discípulos cuando llegaron las mujeres a dar la buena noticia? ¿O simplemente estaremos anhelando y emplearemos este tiempo que quizás nosotros nos vemos solos o desamparados para conocer más a Cristo? El Señor en esta mañana nos llama a conocerle más. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Él está con nosotros. ¿Nos fijaremos más en las señales o nos fijaremos más en el Cristo? Hoy yo elijo conocer a Cristo. Y ya lo demás vendrá. Vendrá en su determinado momento. Nadie sabe la hora que Él va a venir, el momento. Pero una certeza yo tengo, que Él vendrá. Y yo quiero estar preparado, no reconociendo las señales, sino que conociendo a Él. Porque cuando yo le vea, le reconoceré. Cristo quiere que nosotros veamos esta situación como Él la ve. Como el mensaje que he podido compartir la semana pasada. Como una oportunidad. Y no más bien como unas señales apocalípticas, que también lo son. Nosotros hemos leído en el capítulo de Mateo. Pero nosotros no debemos verlo como una señal,
sino como una oportunidad. Porque las señales no importan en este momento. Lo que importa es conocer el que viene después de las señales. Una oportunidad de cambiar vidas, de predicar su evangelio, de declarar el amor y la misericordia de Dios hacia toda la humanidad. Y os digo una cosa, mis hermanos, no os sorprendáis si en esta búsqueda o en esta intención de corazón, de búsqueda continua en conocer más al Señor, en conocer más a Cristo, no os sorprendáis si sentáis una paz en toda esta tormenta. Y muchos nos van a preguntar, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué tienes esa paz? ¿Por qué tanta paz en todo el desespero que nosotros estamos teniendo? Porque los que son del mundo no tienen esta paz. Porque el mundo no les da la paz que el ser humano la necesita. Pero nosotros sí la tenemos. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. No en las señales, no en el terremoto, no en las plagas, no en los falsos maestros o en los falsos cristos, en Cristo Jesús. La paz que está en Él. Esta es la paz que nosotros debemos tener. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que el ser humano no es capaz de entender. Pero nosotros sí, porque tenemos este Dios que está lado a lado con nosotros, dentro de nosotros, y que intercede por nosotros. ¿Elegimos esta paz o la desesperación que el mundo nos da? Muchos están ya planteándose muchísimas cosas. Ya la economía se ve que va bien abajo. Pero en momentos de desesperación, ellos no tienen dónde acudir. Los demás no tienen dónde agarrarse. Pero nosotros sí tenemos esta roca, este ancla, en el cual nosotros estamos seguros. Que el Señor nos cuide, mis hermanos. Estaremos orando por vuestras vidas, como pastores vuestros. Pero nosotros como iglesia debemos también estar orando por este mundo. Amén. Para que ellos puedan entender y conocer esta paz, conocer este Cristo. Y que todos nosotros podamos ver todos estos problemas como una oportunidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito eres, Padre, Señor, te damos una vez más gracias porque tu palabra nos consuela, Señor, nos fortalece, nos llena de ánimo, Padre, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso que tiene el control de nuestras vidas, Señor, y el control de nuestros corazones, Padre. Pedimos que tú sigas calmándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo avive nuestros corazones para que esto sirva para una oportunidad nueva, Señor, para la iglesia, Señor. Que haya un despertar espiritual en cada uno de nosotros, Señor, en la sociedad, Señor, y que esta situación, cuando se calme, si se calma, podamos replantearnos, Señor, quiénes somos, Señor, qué debemos hacer, Señor, y cómo predicar tu mensaje, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, y a reflejar al mundo esta paz que tú nos das, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque cuentas con nosotros, Señor, y tú nos rescataste un día allí en la cruz, Padre. Y no te quedaste allí, sino que resucitaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, prudentes, Señor, y confiando en ti, Señor. Respetando, Señor, los procedimientos que nos aconsejan, Señor, y siendo luz en medio de las tinieblas, en medio del caos, Señor, llevando paz y tranquilidad, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo que tenemos que estar en casa, Señor, y Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, aprovechando este tiempo que tenemos que estar en casa, Señor, que podamos pasar más tiempo contigo, conociéndote,
fortaleciendo nuestra relación contigo, Señor, para cuando esto pase, Señor, seamos una iglesia viva, fuerte y sanada y restaurada, Señor, que pueda impactar nuestro barrio y la sociedad, Señor. Te damos muchísimas gracias porque en este tiempo podemos también parar, recapacitar, Señor, y buscar más de ti, Señor, porque no podemos hacer nada, Señor. También te damos gracias por este tiempo que España tiene que parar, que Madrid tiene que parar, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos que parar y recapacitar en nuestras vidas, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos guardes y nos cuides, Señor. Te damos muchísimas gracias por nuestra iglesia, Señor, y te pedimos lo mismo para ella, Señor. Gracias por la iglesia Encuentro con Dios, Señor. Gracias porque podemos estar unidos y conectados a través de los vídeos e internet, Señor. Gracias porque no nos sentimos aislados y la iglesia es esto, Señor. Está uno con los otros a pesar de las circunstancias, Señor. Te damos muchísimas gracias en nombre de Jesús. Amén. Yo no iba a decirlo, pero el Señor ha estado continuamente mientras compartí este mensaje. Perdón que me emocione, pero el Señor me decía que esto no es una señal de que su venida está próxima, sino que también que está cerca, sino que es una señal para el gran avivamiento que va a pasar en España. Y el Señor quiere contar contigo, pero si tú no le conoces, Él no va a contar contigo. Dediquemos el tiempo en conocerle para participar y vivir este gran avivamiento que el Señor hará en España.